la vida cuidando la salud, hemos compartido muchas vidas, como la tuya, siempre a tu lado, con confianza, haciendo siempre lo necesario para proteger tu salud y la de los tuyos. Con el mejor cuadro médico y la mejor atención. En la Sisa somos la compañía de tu vida y todo lo hacemos por ti. Con alimentos naturales como la leche desnatada y ácidos grasos omega 3 y oleico, hemos ayudado a muchas personas a regular sus niveles de colesterol y triglicéridos. Por eso hoy, millones de corazones nos dan las gracias. Puleva omega 3 y nuevo Puleva omega 3 con nueces. Gente con buen corazón. Ya sabemos que los miércoles son los días en los que en el Zócalo prestamos especial atención a la salud de los más pequeños. Para eso contamos con nuestro especialista en la materia, con Carlos Ruiz-Cosano. Muy buenas noches, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy vamos además a retomar un tema que ya hemos hablado en alguna ocasión, pero que bueno, preocupa mucho a los padres, como es la falta de apetito. Mi niño no come todo lo que debería de comer. Estoy sonriendo porque muchas veces es un problema menor, pero hay veces que ya sí debemos preocuparnos porque puede afectar al desarrollo del niño, ¿no? Y eso es lo que te quería preguntar. ¿En qué momento debe ser ya considerado un problema? Bueno, pues yo por la experiencia personal y como pediatra, aunque mis compañeros que me estarán escuchando dirán qué falso es, Vaya por Dios. qué malísimo, aprovechándose. Hombre, yo creo que en aquellos pacientes cuyas madres realmente afirman que el niño no está comiendo bien y sobre todo que confirmamos nosotros que efectivamente eso es así, ese es el momento en el que hay que, como pediatras, preocuparse, pararse tranquilamente y hacer una valoración de la evolución de ese niño. El caso más frecuente, la situación más frecuente es que a raíz de esa consulta o de esa preocupación que nos va a presentar la madre, pues se constata una detención en la ganancia ponderal o en la ganancia de talla. Son dos parámetros que siempre que eso ocurra, pues con muchísima o con cierta frecuencia, pues nos podemos encontrar realmente una patología de base que a lo mejor no está dando mucha sintomatología, es decir, que no da muchos síntomas y que puede ocurrir que solamente sea la falta de apetito. Entonces, en esa circunstancia, mi experiencia personal, y por eso decía antes lo de qué malo soy, ¿no? Y es que sí hay que hacerle caso a los padres y a la madre. Siempre hay que hacerle caso. Vamos a ver. Que muchas veces si están preocupados hay que atenderlo. Claro, vamos a ser muy claros, es decir, no vayan a pensar que nosotros los pediatras no le hacemos caso a los padres, todo lo contrario, si no, no estaríamos ejerciendo nuestra profesión. Pero en estos casos en los que vemos a un paciente durante mucho tiempo y los padres están preocupados por la ganancia, por el apetito y se acompaña de una detención en su ganancia o en la curva de ganancia de peso y de talla o de una o de la otra, pues sí debemos de sentarnos y ver qué es lo que pasa en ese niño. De alguna manera es una vez que se acude al médico cuando dejan de ser sensaciones y aparecen algunas evidencias, ¿no? Como has dicho, en la talla, ¿no? En el peso. Sí, la talla o también, por ejemplo, se acompaña de manifestaciones fundamentalmente digestivas, en forma de diarrea que más o menos se han cronificado a lo largo de unos meses, en forma de enfermedades respiratorias o infecciones, vamos a decirlo así, que se extienden más allá de lo que habitualmente entendemos que pueden o deben extenderse. A veces se acompaña la pérdida de apetito, pues va a ser a lo mejor la única manifestación o una más, pero sin grandes alardes clínicos, es decir, que no sea una cosa evidente de procesos que afectan al área nefrológica y, por supuesto, nunca debemos de olvidar el área afectiva, ¿no? Es decir, también es cierto que en ocasiones la pérdida de apetito que va a demostrar el niño, pues puede tener una relación con una cierta situación, podríamos decirle, de estrés, tanto del propio niño como una situación ambiental o familiar, o incluso a veces pues esa pérdida de apetito es una manifestación del niño de que necesita ser atendido, ¿no? Es decir, entonces ellos pues se van a entre comillas, ¿no? Claro, de algo más de carácter psicológico, sí, ¿no? exactamente, con, pues simplemente dejando de comer. Hombre, nosotros los pediatras pues tenemos una faceta médica, clínica muy clara, pero
sin menosprecio a nuestra querida compañera que hace los programas de psicología y además yo sé que habla muchas cosas de niños, nosotros tenemos también una faceta psicológica, de actuación psicológica hacia la familia, ¿no? Claro. No en vano la pediatría tiene una característica diferencial con el resto de especialidades, o dos fundamentalmente. Lo primero es que tocamos a una persona, un ser humano que es distinto a lo largo del tiempo. Nos lo encontramos recién nacido, después él mismo tiene 7 meses, luego Pedrito tiene un pequeño diablillo con 4 o 5 años y luego es un chaval en el colegio estupendo y luego se hace un adolescente que a lo mejor hay que tirarlo contra tanta ganas de estrellarlo. Carlos, que te pierde. No, es decir, es una peculiaridad. Y luego es un ser en continuo crecimiento y además rodeado de una situación familiar, ambiental que le influye muchísimo y más hoy en día, ¿no? En donde claro. Vemos que realmente los factores ambientales, y en el tema del apetito es importante considerar también los factores ambientales. Claro. Tenemos ese problema de la falta de apetito. A mí también me gustaría preguntarte si es más problemático en determinadas etapas de crecimiento. A lo mejor en el caso de un bebé es más alarmante que en el caso de los 3 o 4 años. ¿Depende de la fase de crecimiento en la que se encuentre el niño? Claro, hombre, ya te digo que siempre que la falta de apetito se acompañe de una detención en la ganancia de peso o talla es preocupante. Eso a nosotros nos va a preocupar, sobre todo en los primeros años de la vida del niño y sobre todo en el primer año. Es decir, claro. Una detención en la ganancia de peso de un lactante, aunque incluso esté comiendo muy bien, fíjate lo que te puedo decir, la detención de la ganancia de peso para nosotros es un signo muy importante. Por eso cuando valoramos al paciente desde un punto de vista clínico en la consulta, lo exploramos, hablamos con los padres, les preguntamos, claro, es la otra característica diferenciadora en la pediatría, que nosotros no le podemos preguntar al protagonista, el protagonista nada más que puede decir gaga o llorar, ¿no? Tenemos que preguntarle a los padres, y a veces incluso ni a los padres, a veces a los cuidadores, incluso a veces son los abuelos, con lo cual los cuidados, claro. La objetividad se pierde, porque claro. Cada uno va a ver a su niño de una forma distinta, ¿no? Eso es entendible. Entonces, claro, cuando nosotros realmente vemos que ese niño ha dejado sobre todo de coger peso, ¿no? Y está en una época como es el primer año de vida, nosotros sí nos ponemos serios, es decir, nos preocupamos por ese niño. Y entonces, evidentemente, tenemos que averiguar qué es lo que le pasa a ese niño. Claro. O sea, quiero decirte que sí, que cuando hay realmente una situación, nosotros nos preocupamos mucho con el apetito. Afortunadamente, lo más frecuente es que no haya nada. Claro. Es decir, que es simplemente una percepción, y a veces los niños dejan de comer, es una percepción por parte de la familia. También es cierto que si ese niño está cogiendo peso y va bien y no come, eso nos sirve a nosotros también para intentar convencer a los padres que, en fin, que afortunadamente esa situación pues no acarrea ninguna dificultad ni ningún problema. Eso nos cuesta mucho trabajo de que lo entiendan, es verdad, nos cuesta mucho trabajo. Bueno, Carlos, hay que dar ese mensaje tranquilizador, normalmente no hay que alarmarse demasiado, pero estamos hablando de los casos preocupante, claro, ¿no? Porque hombre, hay que decir que sí se puede limitar el crecimiento de un niño si no se come bien, claro. Es muy... Mira, hay una situación bastante, una situación, no digo frecuente, porque muchas veces podemos abusar de ese término y da la sensación de que todo es frecuente, ¿no? Pero hay una situación clínica que algunos padres que me escuchan saben que es así, y es el niño con celiaquía. El niño con celiaquía suele ser un niño que a partir de que se le introduce el gluten en la dieta y empieza a desarrollar su alergia, que no intolerancia, que es distinto, su alergia a la gliadina, que es la proteína, que aunque decimos intolerancia al gluten, pero le da una reacción alérgica a esa proteína, pues una de las cosas que hace es que deja de coger peso. Ajá. Es que llegan a perder el apetito, es que el niño no va bien, es que el niño, la madre te dice, es que no veo a mi niño como era antes. ¿No? Claro. Que le cambia el carácter. Y fíjate, son síntomas absolutamente claro, pero tampoco estamos hablando de fiebre de 40, cosas, además, claro, es decir que... Y bueno, tengo el caso pues relativamente reciente de un pequeño que, bueno, pues efectivamente la madre durante unos meses me decía, es que yo no veo al niño bien. Yo al principio, no te preocupes y tal. Claro, hasta que pasaron, me parece, fueron 6 o 7 meses y dije, bueno, pues vamos a pesarlo y vamos a medirlo. Y efectivamente había dejado de coger peso y de crecer bien. Y dije, mira, pues vamos a hacerle, pues en fin, una serie de analíticas que cuando tenemos estos casos, pues lo tenemos que hacer. Es decir, cuando nosotros tenemos un niño que, consecuencia de esto, no coge bien peso y talla, pues tenemos un screening, una serie de pruebas muy sencillas,
pero que son obligatorias. Y una de ellas es, por ejemplo, el screening de enfermedad celíaca, y resultó positivo, efectivamente. Ha sido, claro, fue retirarle el gluten, se le hizo su biopsia, como hay que hacerlo, fue retirarle el gluten y el niño, claro, evidentemente no podemos decir que en 48 horas esté bien, pero el niño en un año es otro niño, el niño que ha cogido peso, el niño que le ha vuelto a cambiar el carácter, en fin, que eso es... claro, que ese era el origen del problema. Ese era el origen del problema, claro. ¿No? Así que a veces sí ocurre que nos encontramos enfermedades subyacentes y que son las que condicionan la falta de apetito. Carlos, tenemos el problema de que el niño no come y que es un problema real, como hemos dicho. ¿Hay medicamentos? Sí. ¿Sirven de algo esos medicamentos? Sí, es una pregunta que siempre se suele hacer en este tipo de secciones, ¿no?, cuando hablamos de este tema. Vamos a ver, si el paciente no tiene nada, y está perfecto, y le hacemos su analítica, está sin anemia y no tiene diarreas crónicas y no tiene trastorno de absorción y el niño está creciendo bien y tal. Hombre, es verdad que los medicamentos que se llaman antianorexígenos o estimulantes del apetito actúan, pero hay básicamente uno solo, que es la ciproestabina, es un antihistamínico potente, en el sentido de que es un muy buen antihistamínico, pero tiene este efecto secundario que induce la aparición de apetito. Y entonces es el que solemos utilizar, ese o alguno parecido, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que es verdad que todos los libros y todas las publicaciones dicen que, bueno, que eso es cierto, pero que eso es pasajero y que, bueno, no es una buena forma de actuar. En estos casos que estamos con niños perfectos, pero que no comen por motivos ambientales, lo primero fundamentalmente es trabajar con los padres y con las personas que cuidan y dan de comer al niño. Porque muchas veces hay defectos en la forma no en la forma de hacer la comida, sino en la forma de dar la comida, ¿no? Sí, en fin, se monta un pequeño circo alrededor del niño, que el niño, lógicamente, que no es tonto, dice, pues tengo un circo gratis todos los días, pues lo único que tengo que hacer es dejar de comer, porque tengo aquí a toda mi familia pendiente de mí, incluido parte de la asociación de vecinos del barrio también. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces hay que trabajar con los padres. Es verdad que en ocasiones, con muchas ocasiones, pues nosotros, de alguna manera, pues... Bueno, pues venga, le damos la medicación, ¿no? Y que pide que cualquier pediatra que me esté escuchando, por muy ortodoxo y muy científico y muy teórico y tal, que diga que nunca lo ha hecho, porque al final lo hacemos todo, un poco, en fin, porque además viene una madre muy agobiada, un abuelo muy agobiado, y bueno, el niño pues durante una semana o 10 días va a comer. Pero es verdad que en el momento que hay que explicarle que eso es algo totalmente pasajero. En el momento que dejen de darle la medicación, el medicamento deja de hacer efecto y por lo tanto el niño vuelve a su inicio. Por lo tanto, lo importante en estos casos es trabajar con el niño, pero sobre todo, no olvidemos, hay que trabajar con la familia, porque un niño con 3 años no va al mercado, ni el que hace la compra, claro, es muy importante que hay que hablar con la familia y los padres, sobre todo tranquilizarlos. Habitualmente cuando los padres, vamos, lo entienden, la verdad es que suelen responder bastante bien y cuando ya ven que efectivamente pues lo que uno dice es verdad, pues se suele cambiar la cosa bastante. Y un poco quizá, vamos, yo me acuerdo porque yo era una niña muy conflictiva con la comida. No lo parece, me parece una niña muy seria, muy modosita. Muy conflictiva con la comida. Y yo recuerdo con horror el momento de comer, claro, decía que desdramatizar un poco el momento de comer. Esa es una norma básica en este tema, es decir, no se puede hacer traumático algo que se supone debe ser placentero. Claro, yo siempre le digo a los padres lo mismo, usted imagínese que va a un restaurante y nada más llegar le dan un guantazo porque no ha pedido el primer plato que dice el tío, el camarero dice, hoy hay que comer de menú ya como que no está estofado, gusto, ¿no? Dice, es que yo quiero una tortilla francesa, no, pero tiene que ser el estofado. Entonces eso es muy importante, ¿no? Es decir, la comida tiene que ser un momento teóricamente de relajo y un momento en el que el niño no tiene que pasar bien. Entonces, por lo tanto, todo lo que sean medidas de ese tipo no deben, y de comerse las cosas por narices no debe de ser. Claro. Y luego otra cosa, la comida es la comida, no es como decía antes el circo. Entonces debe tener siempre el niño su sitio fijo, no debe haber televisión, no debe haber vídeo, no debe haber juego. A veces le ponemos en lo alto de la mesa del Ministerio de Obras Públicas al completo, vamos, casi terminarían las obras del metro con todos los coches que se ponen de excavadora, grúa, ambulancia, etcétera, para que el niño coma. Viene la vecina, viene la amiga de la hermana mayor que está haciendo el segundo de eso
y al final el niño... Toda la artillería pesada, toda la artillería, y al final el niño lo que está disfrutando, como he dicho antes, gratis de un circo que no es necesario. Entonces hay que ser serio, hay que darle un sitio fijo, una hora de comer, eso es muy importante. Los niños, yo el mensaje, yo a lo mejor, pues no sé, soy un poco especial, no sé, no quiero tampoco, pero yo en estas cosas, la comida es también un momento de educación, es decir, claro, no solamente es un tema básico de subsistencia, ni es la comida es algo más, es un método, es un sitio donde transmitimos nuestra cultura, nuestras creencias, nuestra forma de vida y nuestra educación, ¿no? Yo tenía una tía abuela que vivía con nosotros, como antiguamente vivían siempre la abuela y las tía abuelas, que decía, cuando comíamos, que es una cosa muy importante que ya se ha perdido, que se comía con el padre, la madre, el padre, hasta que no empezaba el padre a comer, familiar, no comía nadie, y todas estas cosas, había un primer plato, un segundo plato, un postre, nadie se levantaba de la mesa antes de que se levantara el padre, lo cual me parece estupendo, y lo quiero decir públicamente, me parece muy bien, ahora que yo soy padre de hace lo que me cuesta, y me decía, la mesa es el altar del Señor, ¿no? Entonces, toda esa parafernalia que se montaba en el momento de comer era muy importante también, ¿no? Entonces había el momento de la comida, no había el momento, se apagaba la tele, no. Sí, porque además sirve para comunicarse, para hablar, exactamente, entonces te decían, no se coge así el pan, no se coge así, entonces eso desde pequeñito pues es fundamental, y nosotros tenemos que hacer eso desde pequeñitos con nuestros hijos, es decir, pues la cocina, pero ese momento es la hora de la comida, y no es no hay nada más. Y ahí a partir de ese momento pues vamos, como yo decía antes, educando es un poco, pues ir guiando al niño a estas cosas y otras muchas, claro. Pues Carlos, nos vamos a quedar con ese mensaje de respetar el momento un poco de la comida, ¿no? De tranquilidad, el mensaje de tranquilidad y de que hoy en día pues es muy difícil que los niños se nos mueran. Exactamente, que hay que tranquilizar siempre a los padres. Decimos en pediatría que un niño sano nunca se muere de hambre, un niño sano no es tonto. Pues, efectivamente. Al final comen. Pues Carlos, volveremos a hablar seguro de este tema, porque es que da mucho de hablar, porque preocupa mucho a los padres, pero ya lo estamos viendo, que hay que tomarse un poco con cierta relajación. Pues hemos terminado ya nuestro programa de hoy, pero como siempre decimos, pues la semana que viene, los miércoles, es nuestro día de la salud infantil. Nos vemos el próximo miércoles. Con alimentos naturales como la leche desnatada y ácidos grasos omega 3 y oleico, hemos ayudado a muchas personas a regular sus niveles de colesterol y triglicéridos. Por eso hoy, millones de corazones nos dan las gracias. Puleva Omega 3 y nuevo Puleva Omega 3 con nueces. Gente con buen corazón. Tras una larga vida cuidando la salud, hemos compartido muchas vidas, como la tuya, siempre a tu lado, con confianza, haciendo siempre lo necesario para proteger tu salud y la de los tuyos. Con el mejor cuadro médico y la mejor atención. En la Sisa somos la compañía de tu vida y todo lo hacemos por